Buenos días, mi nombre es Dina Raquel Mamani Córdoba y hoy les voy a hablar sobre el módulo 4, Logística y Distribución Física Internacional. Y a lo largo del video les voy a hablar sobre qué es el comercio internacional, qué es la logística internacional, elementos de la logística internacional, etapas de la logística internacional, qué es la logística inversa, distribución física internacional, etapas de la DFI, costos de la DFI y terminamos con Incoterms. Vale, antes de hablar de la logística internacional, debemos entender qué es el comercio internacional. El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países. Y este intercambio surge porque ningún país produce absolutamente todo. Entonces, eh, por lo que debe comprar algunos productos del exterior y vender a aquellos en los que el país tenga más ventaja competitiva. Una vez entendido ya el concepto de comercio internacional, ¿qué es la logística internacional? La logística internacional es el conjunto de actividades que permiten planificar, organizar, controlar y ejecutar el movimiento de las mercancías entre países. Y su función no solo consiste en transportar las mercancías, sino también se encarga de coordinar el almacenamiento, el embalaje, la documentación, el seguro y todos los procesos necesarios para que las mercancías lleguen al cliente final de forma segura y eficiente. La logística internacional está conformada por varios elementos importantes. La primera es encontramos los bienes, que representan todos los productos o mercancías que serán transportados. Después tenemos el mercado, que corresponde al lugar donde se van a comercializar estos productos. Otro elemento fundamental también es la información, ya que en esta se permite coordinar pedidos, ver los inventarios, el transporte y el seguimiento total de las mercancías. También encontramos la función de la logística, que incluyen actividades como el almacenamiento, transporte y toda la distribución. Y finalmente están las metas, cuyo objetivo principal es reducir los costos, optimizar los tiempos y garantizar la satisfacción del cliente. La logística internacional se desarrolla mediante 4 etapas principales. La primera es la logística del abastecimiento. Dentro de ella se consiste en adquirir lo que son materias primas e insumos necesarios para que puedan producir. Por ejemplo, una empresa textil ocupa lo que son las materias primas como los hilos, telas, botones y botones, ¿no? La segunda es la logística de producción, donde consiste en que esos materiales sean transformados para convertirse en productos terminados, como por ejemplo la misma empresa textil eh, ocupa todas esas materias primas para convertirlo en camisas, ¿no? Y posteriormente encontramos la logística de almacenamiento, cuya función es conservar adecuadamente ya los productos terminados hasta su distribución. Por ejemplo, la misma empresa puede clasificarlos por tallas, colores o modelos o tamaños, ¿no? Y finalmente está la logística de distribución, que se encarga ya de hacer llegar esos productos terminados al cliente final de manera más eficiente. Y estas 4 etapas forman parte de la logística para garantizar una cadena de suministros más eficiente, ¿no? Ahora pasemos a lo que es la logística inversa. A diferencia de la logística tradicional, la logística inversa realiza el recorrido al contrario. Es decir, los productos regresan del consumidor a la empresa. Y esto puede suceder por diferentes causas, como las devoluciones o algunos productos que estén dañados, o para reciclaje, o para reutilizar los materiales. Y actualmente la logística inversa tiene mayor importancia porque contribuye al cuidado del medio ambiente y muchas empresas ya lo utilizan, ya que reduce los desperdicios y también permite a las empresas recuperar el valor de los productos.
Ahora hablaremos sobre la distribución física internacional, o como todos ya la conocen como la DFI. La DFI comprende todas las operaciones necesarias para trasladar una mercancía desde un país exportador a un país hasta el país importador. Durante todo este proceso intervienen diferentes actores, como las empresas transportistas, aseguradoras, agentes aduaneros y autoridades también de ambos países, ¿no? Y el objetivo principal es que la mercancía llegue a su destino final en las mejores condiciones posibles y en los tiempos acordados, y también a menor costo. ¿Ya? Antes de transportar una mercancía, nosotros debemos saber identificar qué tipo de mercancías, qué tipo de carga estamos enviando, ¿vale? Y dentro de esas entendemos los tipos de carga. La primera es la carga. Una carga puede ser sólida, como cajas o maquinaria. También pueden ser líquidas, como aceites o combustibles. Y también existen las cargas a granel, que se transportan sin un envase, así como los granos o minerales o soya. Y luego también están la carga unitarizada, que agrupa varios productos sobre pallets o dentro de los contenedores. Luego está también la carga suelta, que corresponde a mercancías individuales que no están agrupadas. Y finalmente está la carga general, que incluye mercancías comunes empacadas individualmente. Y también podemos identificar correctamente estos tipos de carga. Permite seleccionar el transporte y el embalaje adecuados para nuestra mercancía. Y también algunas mercancías requieren cuidados especiales durante su transporte. Y dentro de ellas también están las cargas valiosas, donde entran como las joyas, algunos equipos electrónicos que necesitan alto nivel de seguridad. También están las cargas perecederas, como las frutas, las carnes, medicamentos que también requieran mantener una temperatura controlada para que no se echen a perder. También están las cargas frágiles, como como vidrios, cerámicas, o también materiales frágiles que deban manipularse cuidadosamente para que estas no se dañen o no se rompan. Y también están las cargas peligrosas, que incluyen sustancias químicas o inflamables que deben cumplir normas internacionales de seguridad, como sustancias químicas o radiactivas que afectan a la salud, ¿no? Y finalmente está la carga sobredimensionadas, que corresponden a aquellas mercancías de gran tamaño que requieran equipos especiales para que éstas sean transportadas, como algunas maquinarias pesadas o algo así. Y ahora, ¿cómo se deben exportar o cómo se debe preparar las mercancías antes de que éstas sean exportadas? En primer lugar, tenemos lo que es el envase, que es el recipiente que está en contacto directo con el producto, y su principal función es conservarlo y protegerlo de factores externos como la humedad, la contaminación y los golpes. Por ejemplo, una botella de alguna bebida, o por ejemplo el envase de unas galletas. Y después encontramos el empaque, que reúne uno o varios envases para facilitar su comercialización y su manipulación, como por ejemplo una caja que contiene botellas, o también puede ser o varias bolsas
de galletas en una caja. Y finalmente está el embalaje, que es la protección utilizada durante el transporte internacional, y aquí ya se emplean cajas resistentes, también entran lo que son los palets o algunos esquineros o plásticos, o para evitar que se dañen dentro del contenedor durante todo su almacenamiento y su traslado ya para ir al consumidor final. Y su principal función es proteger la mercancía frente a esos golpes, vibraciones o humedad o cambios de temperatura que haya en el transcurso del transporte. Y otro aspecto muy importante es el etiquetado y el marcado dentro de los productos o mercancías. El etiquetado proporciona información comercial, legal, como el nombre del producto, ya sea fecha de producción, el peso, fechas de vencimiento, instrucciones de cómo se deben usar. También entran países de origen o datos del fabricante. Y mientras tanto también está el marcado. El marcado sirve para facilitar la manipulación del transporte. Por ejemplo, encontramos algunos símbolos dentro de las cajas como frágil o debe ir de este lado o hay unas letras que dicen de mantenerse seco o no apilar una encima de otra. Y estas indican cómo debe manipularse la carga para que sea más fácil para que sea transportada. Y una correcta preparación de la carga reduce pérdidas económicas, evita los daños en las mercancías y facilita que esas mercancías lleguen en perfectas condiciones al consumidor final. Una vez que las mercancías ya estén embaladas, normalmente se colocan en pallets. Estos pallets es una plataforma que permite agrupar varias cajas o mercancías en una sola unidad de carga. Esto facilita el trabajo de las montacargas, de las grúas u otros equipos utilizados durante la descarga o carga de una mercancía a los contenedores. Ahora, existen diferentes tipos de pallets según sus dimensiones. Los más utilizados son el pallet europeo, conocido como Europallet, que mide aproximadamente 1200 por 800 milímetros. Y está también el pallet americano, que mide 1200 por 1000 milímetros. La elección de los pallets consiste o depende del tipo de mercancías que se va a exportar o importar. Del contenedor también depende de qué contenedor se van a utilizar, ya sea de 20 pies o de 40 pies, y también de los estándares del país importador, ya que algunos te piden utilizar pallets europeos o algunos americanos. Una vez ya después de preparar la mercancía, debemos seleccionar el contenedor más adecuado. Un contenedor protege la carga durante todo el transporte internacional y facilita, ¿no?, el traslado entre diferentes medios de transporte sin necesidad de tocar la mercancía, de abrir la mercancía. Dentro de estos contenedores tenemos diferentes tipos de contenedores. El primero es el dry van, que es el más común, que se utiliza para mercancías secas como muebles, electrodomésticos, alimentos no perecederos, ropa o bultos. El segundo es el contenedor reefer, que cuenta con un sistema de refrigeración para mantener temperaturas constantes y es indispensable para transportar carnes, frutas, verduras, vacunas o algunos medicamentos que necesiten refrigerarse para que no se malogren o se echen a perder. Luego también está la open top, que es un contenedor que no tiene techo fijo, que no tiene la parte de arriba,
ya que este contenedor permite cargar mercancías desde arriba mediante grúas como maquinarias pesadas o equipos industriales. También está lo que es el flat rack, que posee únicamente una base y paredes laterales. Y es ideal para cargas ya que son muy grandes y están grandes o formas no irregulares como tractores, algunas tuberías grandes o maquinarias de construcción. Y finalmente está el contenedor granelero, que es diseñado para transportar productos a granel como trigo, maíz, soya o minerales. Y también podemos decir que elegir los contenedores, un contenedor correcto, no solo protege a la mercancía, sino que también optimiza los costos y garantiza el cumplimiento de las condiciones del transporte en la que se va a mandar las mercancías. Ahora, para la selección de un medio de transporte, depende de los costos, el tiempo y las características del producto que queremos exportar. Primeramente tenemos el transporte marítimo, que es el más utilizado para grandes volúmenes. Luego tenemos el transporte aéreo, que es el más rápido, aunque también es el más costoso. Luego tenemos el transporte terrestre, que facilita la distribución regional y para países cercanos o países vecinos. Luego tenemos el transporte ferroviario, que es el más eficiente para largas distancias y también para grandes volúmenes de mercancías. Y finalmente tenemos el transporte fluvial, que aprovecha algunos ríos navegables y para mover sus mercancías. Bien, ahora pasemos a los documentos que emite un exportador. Vale, ninguna exportación puede realizarse sin ninguna documentación. Porque estos documentos permiten demostrar la legalidad de una operación y facilita el despacho aduanero. El primer documento es la factura comercial. Este documento representa la venta internacional y contiene información como el nombre del comprador, el vendedor, la descripción del producto, la cantidad, el precio, la moneda que se utilizó, qué Incoterm fue acordado y las condiciones de pago. Y el segundo documento es el packing list o lista de empaque. A diferencia de la factura comercial, este documento no contiene valores económicos, sino que su función es describir cómo está organizada la carga, ya sean números de cajas, peso, dimensiones o contenidos de cada bulto que se está exportando. Luego también tenemos lo que es el certificado de origen, que acredita el país donde fue fabricado el producto. Este documento es muy importante ya que permite acceder a preferencias arancelarias cuando exista un acuerdo comercial entre países. Y finalmente está el certificado sanitario o fitosanitario, exigido principalmente para alimentos, productos agrícolas, animales o vegetales. Estos certificados garantizan que la mercancía cumple con sus normas de salud y seguridad establecidas por un país importador y ya para finalmente pueden ser exportadas con normalidad. Ahora, una vez preparada la carga, el transportista también emite los documentos que acreditan el transporte internacional. Y lo más conocido es el Bill of Lading o BL, también llamado como conocimiento de embarque marítimo. Ese documento cumple 3 funciones muy importantes. El primero es que demuestra que el transportista ya recibió la carga o la mercancía.
Segundo, también representa el contrato de transporte. Y tercero, sirve como un documento de propiedad de la mercancía. En cuanto al transporte aéreo, se utiliza el Airway Bill, conocido como guía aérea, y su función es similar al PL, aunque no representa una propiedad de mercancías como ocurre en el Bill of Lading. Luego tenemos para el transporte terrestre que se utilizan documentos como el MIC, DTA y el CRT, especialmente para países sudamericanos. Estos documentos facilitan, ¿no?, el tránsito internacional de mercancías entre fronteras y agilizan los controles aduaneros. También aparecen el TIF o DTA, utilizado para el tránsito internacional terrestre. Bueno, además del exportador y el transportista, intervienen también lo que son las agencias despachantes de aduanas. Estas empresas especializadas realizan los trámites necesarios para que estas mercancías puedan ingresar y salir legalmente del país. Entre estos documentos más importantes encontramos lo que es la DEX, la Declaración de Exportación. Este documento contiene la información de la mercancía que será exportada y permite que la aduana autorice la salida de estos productos. Por otro lado está la DIM, que es la Declaración de Importación de Mercancías, que se utiliza cuando una mercancía ingresa al país. Con ella se registran datos como la clasificación arancelaria, los impuestos, el valor aduanero, la descripción del producto. Y esos documentos garantizan el cumplimiento de las normas las normas aduaneras y permiten un adecuado control del comercio internacional por las aduanas hacia el país. Y pues durante el transporte internacional pueden ocurrir diversos accidentes, robos, incendios o fenómenos naturales que puedan dañar una mercancía. Por esa razón existen seguros internacionales cuya finalidad es proteger económicamente al propietario de la mercancía. Y las coberturas más utilizadas corresponden a las cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres. Entre estas están las cláusulas A, B y C. La cláusula C ofrece una cobertura más limitada y solo cubre riesgos específicos como algunos incendios, explosiones o el hundimiento del barco. Luego tenemos la cláusula B, que incluye todos los riesgos de la cláusula C y agrega puede agregar terremotos o erupciones volcánicas o el ingreso de agua a los contenedores. Y finalmente está la cláusula A, que brinda la protección más amplia de todas estas cláusulas, conocida como el todo riesgo, aunque siempre existen algunas exclusiones establecidas por la póliza, pero la cláusula A es la que cubre casi todas las mercancías, ya que esta cláusula es la que brinda una protección más amplia, ¿no? Mientras también mayor sea la cobertura, mayor también va a ser el costo del seguro, pero también mayor será la protección de nuestras mercancías, ¿no? Y para toda operación internacional genera diferentes costos que deben calcularse correctamente para determinar los precios finales de los productos. Dentro de esto tenemos que son los costos DFI. Los costos se dividen en dos, los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos son aquellos que están directamente relacionados con el movimiento físico de la mercancía. Aquí encontramos el empaque, el embalaje, el marcado, toda la documentación, unitarización, el almacenamiento, los seguros y el transporte. En cambio, los costos indirectos no están relacionados directamente con el traslado de la mercancía,
pero también forman parte de la operación y entre ellas están los gastos administrativos, los salarios del personal, algunos servicios de las cargas o descargas de las mercancías, la comunicación, los costos financieros también del capital invertido mientras las mercancías permanecen en tránsito. Y si una empresa controla correctamente estos costos, puede ofrecer precios más competitivos en el país que quiere exportar y obtener una mayor rentabilidad también para la empresa. Y para finalizar tenemos los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Son las reglas internacionales creadas por la Cámara de Comercio Internacional y su objetivo principal es definir las responsabilidades del vendedor y el comprador durante una operación de comercio internacional. El primero es el Incoterm Ex Works o en fábrica. Es el Incoterm que genera la menor responsabilidad al vendedor, ya que el vendedor solamente pone la mercancía a disposición del comprador en su fábrica o almacén, y desde ese momento todos los costos, riesgos y trámites son responsabilidad del comprador, incluso la carga del producto. Luego tenemos el FCA, Free Carrier o libre transportista. Este Incoterm, el vendedor entrega la mercancía al transportista elegido por el comprador y en un lugar previamente acordado. El vendedor realiza lo que es el despacho de exportación, pero el transporte internacional y los riesgos posteriores corresponden totalmente al comprador. Luego tenemos el Incoterm Fast o Free Alongside Ship o libre al costado del buque. En esta el vendedor entrega la mercancía al costado del buque en el puerto de embarque y desde ese momento el comprador asume todos los costos y riesgos y responsabilidades de la mercancía. Luego tenemos el FOB o Free On Board, libre a bordo. En este Incoterm, el vendedor entrega la mercancía cuando ya está cargada dentro del buque y en ese momento el riesgo pasa directamente al comprador. Este es uno de los Incoterms más utilizados por las exportaciones marítimas. Luego tenemos el CFR, Cost and Freight o costo y flete. En este Incoterm el vendedor paga el transporte marítimo hasta el puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere cuando la mercancía ya fue cargada al buque. Es decir, que el vendedor solamente paga el flete, pero el riesgo durante todo el viaje ya pertenece al comprador. El otro Incoterm es el CIF, que Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Esta funciona igual que el CFR, pero además el vendedor contrata un seguro internacional para proteger la mercancía. También es uno de los Incoterms más utilizados en todo el comercio marítimo. También tenemos el Incoterm CPT, Carriage Pay To, transporte pagado hasta. Aquí el vendedor paga el transporte principal hasta el destino acordado. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador desde el momento en que la mercancía es entregada ya al primer transportista. Es decir, el vendedor paga el transporte pero no asume los riesgos durante el viaje. También tenemos el SIP, Carrier and Insure Pay To o transporte y seguros pagados hasta. Este Incoterm funciona igual que el CPT, pero además en esta el vendedor contrata un seguro internacional con una cobertura amplia para proteger la mercancía durante todo el transporte. Luego tenemos el Incoterm DAP, Delivered at Place, entregado en lugar. En esta el vendedor se hace cargo del transporte hasta el lugar de destino acordado. Sin embargo, la mercancía se entrega sin descargar del vehículo y el comprador solo debe encargarse de descargarla y realizar la importación.
Luego tenemos el Incoterm DPU, Delivered at Place Unloaded, entregado en lugar de descargado. En este Incoterm es el único en donde el vendedor se hace responsable de descargar la mercancía en el lugar de destino final. Ya después de la descarga, la responsabilidad pasa al comprador. Y por último tenemos el último Incoterm, que es el DDP, Delivered Dati Paid, entregado con derechos pagados. Este Incoterm es el que genera mayor responsabilidad al vendedor, ya que el vendedor asume prácticamente todos los costos y riesgos, incluyendo transporte, seguros si es que corresponde, despachos de exportación, incluso los trámites de importación y los impuestos. Y el comprador solamente se hace cargo de recibir la mercancía. Y es muy importante saber o elegir bien qué Incoterm se va a utilizar, ya que para evitar malos entendidos entre ambas partes, ¿no? Y ya para concluir, podemos decir que la logística, la distribución física internacional son elementos importantes y fundamentales dentro del comercio internacional, ya que estas permiten que las mercancías lleguen a su destino de manera eficiente, a menor costo y de forma segura. Asimismo, también es importante conocer las etapas de la logística, la documentación, los medios de transporte, los costos y los Incoterms es indispensable para realizar esas operaciones de exportación e importación para que no éstas sean de manera exitosa, ¿no? Muchísimas gracias.